Dios me los bendiga. Bienvenidos a la clase número 9 para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a hacer el resumen de lo que vimos durante estas 8 clases. Y vamos a terminar con lo de la muerte de los primogénitos que nos quedamos la semana pasada, que fue lo que yo les envié para que leyeran en la casa. Yo creo que vamos a empezar. Yo sabía que no se iban a conectar muchos porque, como te digo, ya me habían dicho varios que no iban a poder estar, tenían compromisos, pero igual, pues, después yo les envío el video y ellos ven la clase. Así es que ahí donde están, vamos a presentarle esta clase al Señor y esperando, ¿verdad?, que Él tome el control de nuestros corazones y que nos guíe mediante su palabra a donde Él quiera que nosotros vayamos a reflexionar en esta noche. Así es que ahí donde están, si pueden, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque a ti te ha placido, Señor, que podamos conectarnos, Señor, que podamos hablar, Señor, meditar de tu palabra, Padre amado. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, por los que están ya conectados y por los que no se han conectado aún, Señor, que los guarde donde quiera que estén, Señor, que los ayude donde quiera que estén a sus labores. Padre, bendice a Yoli, Señor, donde está trabajando, Señor, bendice sus manos, Señor, bendice el fruto de su trabajo, Padre amado. Bendícela, Señor, bendice a su familia, Señor, bendice a la familia de mi hermana Maritza, Señor, bendice a su esposo, Señor, bendice también, Señor, el fruto de sus manos, Señor, Padre, multiplícalo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Te pido, Señor, que esta clase, Señor, sea de gran bendición para nosotros, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, lo que tú nos has regalado en este día, lo que tú ya nos has puesto, Señor, en nuestras manos, Señor, para dar, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor, te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como ya les había dicho, ¿verdad? La semana pasada nos quedamos en la muerte de los primogénitos de los egipcios. Como se acordarán, la semana pasada terminamos también de ver las plagas, ¿verdad? Que Dios había mandado a el pueblo egipcio por causa, ¿verdad?, de que no querían dejar ir al pueblo israelita. Entonces, la última, se podría decir, de las cosas que Dios mandó sobre el pueblo egipcio fue la muerte, ¿verdad?, de los primogénitos egipcios. Y es lo que vamos a seguir nosotros hoy, a darle culminación a eso para poder hacer el resumen de todo lo que hemos visto durante estas 8 clases. No sé hasta dónde nos vaya a dar el tiempo. Yo me imagino que vamos a terminar antes, pero si no, pues nos vamos a quedar solamente con el resumen para poder llegar. Dios te bendiga, Jonathan. Vamos a estar viendo Éxodo. Déjenme ver. Éxodo 12, 29 en adelante. Del verso 29 en adelante. Y dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Acuérdense que los israelitas, Dios les había ordenado que hicieran un sacrificio, ¿verdad? Y que esparcieran la sangre del sacrificio en las puertas, ¿verdad? Porque así el ángel de la muerte, cuando pasara, no entrara a la casa de los israelitas, ¿verdad? Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, el ángel de la muerte entró donde obviamente no estaban las casas marcadas, que eran las casas obviamente de los egipcios, ¿ok? Dice que después de esto el faraón hizo llamar a Moisés y Aarón en la noche. Dice que les dijo: salid de en medio de mi pueblo, y vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho.
Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. ¿Se acuerdan que al principio el faraón les dijo, bueno, está bien, Moisés, ándate vos y los hombres, ¿verdad? Pero dejarnos a los niños y a las mujeres y a todo el ganado, todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces, ese no era el trato que el Señor le había mandado hacer a Moisés, o por lo tanto, obviamente no lo aceptaron, pero ahorita sí ya les dice, váyanse, porque todos tenían temor de que no solo se murieran sus hijos, sino que morirse ellos también, ¿verdad? El temor a la muerte es algo real en la vida, para cada ser humano. Yo creo que a todos nos ha pasado por la mente alguna vez, y yo creo que a todos nos ha dado ese temor. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para nosotros. ¿Ok? Y más aún cuando no se conoce, ¿verdad? Lo que vendrá después de la muerte. ¿Verdad? Hay muchas personas que no creen en realidad que después de la muerte haya vida, o que haya un cielo y un infierno, ¿verdad? Se nos ha dicho esto, hay un cielo, hay un infierno, pero yo realmente no creo que las personas inconversas, ¿verdad? Las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo tengan la verdadera certeza de lo que esto significa. Yo he oído, por ejemplo, me he topado con gente que dice, sí, bueno, al final es Dios quien nos va a juzgar, yo soy el que voy a dar cuentas, pero les aseguro que si nosotros todos conociéramos lo que dice la palabra acerca del castigo eterno, pensaríamos dos veces antes de decir, bueno, al total yo voy a ser el que le va a dar cuentas a Dios. Y efectivamente nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, pero lo que viene, las cuentas que nosotros le vamos a dar a Dios, si nosotros no vivimos una vida conforme a lo que Él requiere, ¿verdad? Y si no, nosotros no le servimos a su Hijo, ¿verdad? Son consecuencias eternas. O sea, si una persona se va al infierno, no hay quien la saque de ahí. Y eso es lo que la gente no medita. O sea, la gente piensa que todo mundo se va para el cielo y se acabó. Pero realmente no es así. Y la gente lo cree así porque realmente desconocen, ¿verdad?, la palabra del Señor. Ok, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros, los que sí hemos sido lavados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos dónde vamos a pasar la eternidad después de la muerte, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Ok, y la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y esa promesa permanece con nosotros. Amén. Bueno, continuamos en el verso 34 y dice, y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus lomos. O vemos que salieron corriendo. E hicieron los hijos y las hijas de Israel conforme les mandó Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Como ya les había dicho antes, ¿verdad? Dios no dejó que su pueblo saliera con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en tal manera era justo, porque los israelitas habían trabajado por mucho tiempo como esclavos para los egipcios. Y estaban sometidos a tremendas cargas, ¿verdad? Entonces, esto era como que una balanza, si lo queremos ver así. No nos pongamos a pensar, ay no, qué malos, después de que les vino todas esas plagas, se murieron los primogénitos y aún los despojaron de sus cosas. Pero realmente ese era el pago que ellos tenían que darle al pueblo israelita por todo el trabajo que ellos habían hecho para los egipcios. ¿Ok? Como ya les había dicho, después de esto, lo vamos a ver después de que resumamos todo lo que hemos visto en estas últimas 8 clases, ¿ok? Vamos a resumirlo. Dios te bendiga, Jocelyn. Dios les bendiga. Entraste justo en el momento que vamos a resumir todas las 8 clases que hemos visto. Ay, sí, a tiempo. A tiempo. Sí, bueno. Como recordarán, Dios llamó a Abraham. ¿Ok? Abraham salió de la casa de su padre
y habitó en tiendas en el Negev. También Abraham se llevó a su sobrino Lot con él, ¿verdad? Tanto como Lot y Abraham eran muy ricos, dice la Biblia. Pero la riqueza en los tiempos antiguos se medía por las cabezas de ganado que tenían, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Los criados pastores de Abraham y de Lot comenzaron a tener problemas porque tenían tanto ganado y tenían poco espacio. Por eso Abraham dice que le dijo a Lot, ¿verdad? Que decidiera pues a dónde irse y él se iba a ir para otro lado, ¿verdad? Para que no hubieran ya más problemas. Y Lot decidió irse a las llanuras cerca de Sodoma, hasta que finalmente llegó a vivir en Sodoma, ¿ok? Abraham, por su parte, se fue a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la que después, la que ahora nosotros conocemos como Israel, ¿ok? Canaán es Israel, ¿ok? Como ya habíamos hablado, la maldad de Sodoma y Gomorra era terrible. Había un desorden moral terrible. Habían pecados sexuales tan abominables a Dios que Dios decidió destruir las ciudades. Pero habiéndoselo declarado a Abraham, ¿verdad? Abraham intercedió por Lot. Y Dios mandó a los ángeles, unos ángeles, a que sacaran a Lot de aquella ciudad. ¿Se acuerdan el relato, verdad? Que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, los hombres de la ciudad empezaron a tocarle la puerta a Lot diciéndole, saque esos hombres. Ellos no sabían que eran ángeles, pero yo me imagino que el semblante era tan hermoso, ¿verdad? Y dice que los hombres, incluso los niños, dice que les tocaban la puerta a Lot para que sacaran a los hombres para tener relaciones con ellos. Imagínense la maldad hasta dónde había llegado. Y los ángeles hirieron a todos estos con ceguera. Y dice que aún a tientas buscaban la puerta. Ni la ceguera ni siquiera les dio miedo porque se habían quedado ciegos, sino que ellos querían seguir buscando la puerta aún ciegos para poder sacar a los ángeles, ¿verdad? Y tener relaciones con ellos. Así estaba la maldad en Sodoma y Gomorra. Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que pasó. Sacaron los ángeles a Lot, a su familia, y pues Dios destruyó completamente a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Después de esto, Dios hace un pacto con Abraham. Y la circuncisión fue la señal del pacto. ¿Ok? Dios prometió a Abraham un hijo, el cual dice que le dijo, del cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, todos los descendientes de la tierra van a ser benditos por ese hijo que yo te voy a dar. Pero Sara, la mujer de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. ¿Ok? Al pasar los años, y Sara vio, ¿verdad? Obviamente, y Abraham también, que no se cumplía esa promesa. Ya dice que Sara se le había ido la costumbre de las mujeres, pues lo que realmente quiere decir ahí es que ya ella no menstruaba. Y que obviamente el vigor de Abraham, pues también ya era viejo, ¿verdad? Entonces dice que Sara le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sirvienta, con la esclava que le servía a ella, la cual se llamaba Agar. Obviamente, pues Abraham, ¿verdad? Pues yo no sé qué estaba pensando, pero estuvo con Agar, tuvieron un hijo, el cual le llamaron Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes que como las conocemos hoy en día, ¿verdad? Por eso es que los musulmanes, ellos creen que Ismael era el hijo de la promesa, pero la Biblia no nos dice eso. ¿Ok? Porque el hijo de la promesa iba a nacer del vientre de Sara. Y este hijo nació del vientre de una esclava. ¿Ok? Entonces, pasado el tiempo, pues, ¿verdad? Sara tuvo el hijo prometido, el hijo que Dios le había prometido, y lo llamaron Isaac, que este era el hijo de la promesa, ¿verdad? Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moria.
Imagínense, te da un hijo, el hijo que te prometió y después te manda que lo sacrifiques, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cualquiera se pondría a pensar, pero ¿por qué? Yo me imagino que la mente de Abraham tuvo que haber pensado esto, ¿verdad? Pero no lo rehusó Abraham, ¿ok? El monte Moriah es ahí donde después se construiría el templo de Israel y es donde está ahora la mezquita de Omar o el templo de la cúpula de la roca en Jerusalén. So, si ustedes ven las fotos de Jerusalén, en el monte del templo, ustedes ven un templo y ven una cúpula dorada, pues esa es la mezquita de Omar. El templo de Jerusalén, el templo de los judíos, está bajo ese templo. Las ruinas del templo antiguo están bajo la mezquita de Omar, ¿ok? Ese es yo creo que ese es el lugar más sagrado de, de toda la tierra, porque como les digo, los musulmanes creen que no fue a Isaac al que se iba a sacrificar ahí, sino a Ismael. Entonces ellos tienen ahorita la mezquita de Omar. Dios te bendiga, Sharon. La mezquita de Omar está a cargo de Sabrina, please. Está a cargo de los musulmanes en este momento, ¿ok? Bueno, al final, pues Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que no matara a su hijo, que él solamente lo estaba, pues, probando la fidelidad, ¿verdad? A ver hasta dónde llegaba su amor y su obediencia por él, ¿verdad? Así es que, siguiendo con la vida de Isaac, Isaac se casa con Rebeca y tuvieron a Jacob y a Esaú. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Esa historia. En los cuales estos eran dos hermanos gemelos. Dice que dentro del vientre de su madre luchaban, dice. Imagínense qué tremendo. Bueno, Isaac se casó con Rebeca, tuvieron a Jacob y Esaú. Estos eran gemelos y pues se peleaban dentro del vientre, ¿verdad? Y Dios le había dado una palabra a Rebeca, ¿verdad? Que el mayor iba a servirle al menor. ¿Ok? So, Esaú era el mayor y dice la Biblia que este era un hombre de casa y dice que era el favorito de su padre. Pero Jacob era un varón quieto, dice que le gustaba quedarse en casa. Y este era el favorito de su madre, Rebeca. So, vemos aquí una familia disfuncional porque no deberían de haber estas diferencias dentro de la familia, ¿verdad? Pero bueno, dice que Jacob preparó una sopa de lentejas y Esaú, y dice que cuando Esaú llegó con hambre, dice que le dijo, Jacob le dijo, ¿verdad? Que si le quería vender su primogenitura, imagínense. Y aquel como tenía tanta hambre, pues se la vendió. Y así fue como consiguió, ¿verdad? La primogenitura Jacob. ¿Ok? Y pues no contento con esto, ¿verdad? Obviamente Jacob sabía que necesitaba la bendición de su padre. Se hizo pasar por Esaú. Y como Isaac, ¿verdad? No podía ver bien, pues prácticamente lo bendijo. ¿Verdad? Después de esto, Jacob huyó a Harán, donde vivía el hermano de Rebeca, su madre. Pues porque Esaú pues lo quería matar, ¿verdad? Según lo que la mamá le había dicho, que eso era lo que había oído ella. So, en venganza, Esaú tomó a una mujer de Canaán, porque sabía que les estaba prohibido casarse con las mujeres de otros pueblos a los israelitas, ¿verdad? So, los cananitas eran descendientes de Cam, que estaban bajo una maldición porque Cam se había burlado de su padre Noé. Noé era el del arca, por si alguno no se acuerda. Y dice que cuando Noé se emborrachó, ¿verdad? Su hijo Cam lo encontró y pues se burló de él. Entonces por esto Noé maldijo no a Cam, sino a su nieto Cam. Entonces esa descendencia pues tenía una maldición encima.
¿Ok? So, la razón por qué no se les permitía a los israelitas que se mezclaran con las mujeres de otros pueblos era porque estas mujeres, ¿verdad? Estos otros pueblos servían a muchos dioses. Y el peligro era que los israelitas se podían desviar a adorar a otros dioses por la misma idolatría de las mujeres, ¿verdad? Pues lamentablemente, yo no sé si es favorable o no, pero nosotros las mujeres pues tenemos ese don de convencimiento, ¿verdad? Entonces yo me imagino, ¿verdad? Que pues esa era la clave, ¿verdad? Aquí yo imagino a la mujer diciéndole al hombre, bueno, por cualquier cosa que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Porque se tiene ese concepto que allá en Medio Oriente pues los hombres son muy machistas y que las mujeres, pero miren lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que las mujeres desviaban a los hombres a los cultos paganos. Eso es realmente algo que realmente, ¿verdad? Nos cuesta un poquito creer, pero así era lo que pasaba. So, cuando Jacob huyó, o iba de camino a donde su tío, tuvo un sueño, ¿ok? Y dice que él soñó con el Señor. Vamos a leer Génesis 28, vamos a ir a recordar el capítulo. Jocelyn, ¿tú tienes tu Biblia, mamá? Génesis 28, vamos a leer el versículo 13 y el 15. Génesis 28, Ujú. 13 al 15. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos que Dios le prometió, ¿verdad? A Jacob, una vez confirmando el pacto que había tenido con su abuelo Abraham, ¿verdad? De que le iba a dar esa tierra, ¿verdad? Que los iba a traer de regreso a esa tierra. ¿Ok? Como ya vamos a ver ahorita, los israelitas terminaron viviendo en Egipto, ¿verdad? Que era lo que estábamos leyendo. Pero Dios le había prometido a Jacob que los iba a traer de vuelta a esa tierra, porque esa era la tierra que les iba a dar por heredad, ¿verdad? Pasado el tiempo, Jacob tuvo hijos con Raquel y Lea. Y las esclavas de estas también tuvieron hijos de Jacob. ¿Ok? Los hijos de Jacob fueron Rubén, que era el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Iscaar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Ok? ¿Se acuerdan que siempre al primogénito era el que le daban como el rol del patriarca familiar, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver que Rubén era el primogénito. Pero Rubén, pues Rubén perdió su primogenitura también. Y se la dieron a Judá. No fue a Judá. Sí, a Judá, si no estoy mal. Le dieron la primogenitura a Judá, si no estoy mal. Porque Rubén se había acostado con una de las mujeres de su padre. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Tremendo el muchacho. Bueno, es importante recordar estos nombres porque de aquí vienen las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y durante la Biblia nosotros vamos a leer esto muchas veces acerca de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, ¿ok? Jacob regresó y se reencuentra con su hermano y se reconciliaron, ¿ok? Eso pasó. Después los hijos de Jacob crecen y estos, pues, como ya habíamos leído la historia de José, lo querían matar,
porque José era uno de los más pequeños y porque le tenían envidia porque su padre lo consentía más que a todos los demás. Y también, ¿verdad? Por los sueños que Dios le daba desde niño a José de que sus hermanos iban a inclinar ante él, ¿verdad? Y obviamente José se los contaba y ellos como que la furia de ellos era más grande contra él. So finalmente lo venden como esclavo a Egipto y le dicen a Jacob, su padre, ¿verdad? Que lo había matado una fiera en el campo, ¿verdad? Pasado esto, Potifar, el que lo había comprado como esclavo, lo pone a trabajar sobre todos sus bienes y José halla gran favor ante él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La mujer de Potifar se enamoró de José, lo acosó, ¿verdad? Y como ya nosotros habíamos leído en la historia, José se negó, ¿verdad? A cometer semejante pecado contra Dios y contra su amo Potifar, ¿verdad? Porque él estaba muy agradecido. La mujer, al verse despreciada por José, lo acusa de que él quería violarla, ¿verdad? De que él quería abusar de ella. Y pues Potifar, ¿verdad? Muy enojado, manda a José a la cárcel injustamente. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes se acuerda qué fue lo que pasó en la cárcel? A ver, Jocelyn, ¿tú te acuerdas? ¿Qué pasó con José en la cárcel? Lo de los sueños. A ver. Me lo pusieron a cargo. Ajá. Todo. Ok, cuando... Le vino los sueños. Ajá, No me recuerdo. Cuando José conoció en la cárcel, José conoció al copero y al panadero, ¿verdad? Del faraón, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar aquí en el copero porque pues el panadero lo mataron, ¿verdad? Pero dice que estos dos tuvieron un sueño y que cuando José los vio con el semblante decaído, dice que les preguntó qué les pasan y dice que le dijeron, bueno, pues es que tuvimos un sueño, no sabemos lo que significa. Entonces José dice que les dijo, bueno, y no es de Dios la interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dándole siempre la supremacía a nuestro Señor, ¿verdad? Y dice que les reveló el sueño, ¿verdad? Les interpretó el sueño. Bueno, total fue que el copero pues fue restituido a su cargo. Y dice que José le dijo al copero, por favor, acuérdate, háblale de mí al faraón, acuérdate para que me saquen de aquí, ¿verdad? Y dice que pasaron 2 largos años y el copero pues se olvidó del pobre José, imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Pero después de eso, pasaron esos 2 años y el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Entonces el copero se acordó de que José le había interpretado el sueño a él y lo recomienda a Faraón y entonces así es como sacan a José de la cárcel, ¿ok? Entonces José fue ante el faraón, le interpretó el sueño, el faraón estaba maravillado con la sabiduría de José, ¿verdad? Y lo puso, dice que lo puso como gobernador de Egipto, que dice que él, solo el faraón, ¿verdad? Estaba por encima de José. Imagínense que Dios usó todo ese sufrimiento, ¿verdad? Todas esas circunstancias, Dios las usó a favor, no solo de José, sino que de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo que le había escogido, ¿verdad? Entonces, ya habían pasado 20 años desde que José había sido vendido como esclavo. Dice que vino una gran hambruna en la tierra. Entonces los hermanos de José pues se vieron obligados a ir a Egipto a comprar comida y José pues obviamente los reconoció. Dios te bendiga, Jennifer. Los reconoció, dice. Entonces al final José se da a conocer a sus hermanos y se reconcilia con ellos y los invita a venir a Egipto. Pasada esta generación, el nuevo faraón no recordaba de José, no se recordaba de él y hizo a los israelitas esclavos. ¿Ok? Así llegaron los descendientes de Abraham a Egipto y vivieron ahí por 430 años, lo cual la mayoría de años pues ellos vivieron como esclavos. ¿Ok? ¿Alguien que me pueda decir qué pasó después? Después de que los
los israelitas pues llegaron, bueno, la descendencia de Abraham llegó a vivir a Egipto y pasó el tiempo. Si alguien se acuerda. Maritza, ¿tú te acuerdas? Solo me recuerdo de cuando iban a matar a todos los niños. Ok. No sé si fue eso. Sí, perfecto, perfecto. Exactamente eso fue. Sí, eso. Nace Moisés, ¿ok? Y por un plan divino, la hija de Faraón lo adopta y así Moisés sobrevivió a la matanza de los niños israelitas, ordenada por el Faraón, en un acto por parar, ¿verdad?, el crecimiento del pueblo israelí, porque dice que estaban creciendo en sobremanera. Entonces los egipcios temían de que ellos se voltearan contra ellos, ¿verdad? Porque eran más que los mismos egipcios. Dios llama a Moisés para que sea el líder que libere al pueblo de la esclavitud. Okay, no vamos a entrar en el llamamiento de Moisés y en todo lo que pasó, porque ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Pero en las últimas 2 clases que hemos estado viendo, vimos que vinieron plagas, ¿verdad? Y finalmente, pues con la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón deja ir al pueblo judío. Y salió el pueblo de Israel y Jehová iba delante de ellos. De día dice que iba con una nube, como una nube para guiarlos en el camino. Y de noche iba como una columna de fuego para alumbrarles, imagínense. Finalmente, después de 430 años, los israelitas salieron de Egipto llevando un gran botín con ellos. Así liberó Dios a su pueblo desde la esclavitud de Egipto, haciendo, dice, que grandes milagros y prodigios. ¿Ok? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué bonita toda esta historia, porque así nosotros podemos conocer de dónde viene, desde dónde viene el Señor haciendo el pacto, ¿verdad? Desde Abraham se lo... a la descendencia de Abraham también les confirmó ese pacto, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Cómo los saca, los libera de la esclavitud de Egipto. Es algo realmente que nosotros lo leemos y nos parece como si nada, pero yo me imagino que nuestros ojos hubieran visto todos esos milagros que pasaron. Yo creo que sería, no sé, como difícil de creer para nosotros, que si realmente nosotros lo pudiéramos ver, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo acerca de lo que vimos. Jocelyn. Bueno, pues a mí me ha impactado bastante las historias y todo, y viendo la profundidad de cómo Dios nos usó a cada uno de diferente manera, pero siempre podemos ver la misericordia de Dios hacia nosotros. Amén. O sea, el Señor, eso es lo que nos está mostrando a través de estas enseñanzas, la misericordia que Dios tiene aún con nosotros. Así y es. ver cuán poderoso es Dios y cuán fiel es a su palabra. Amén. Amén. Así, algo que me viene a la mente y me llena de gozo, porque como tú dices, la fidelidad de nuestro Señor cuando Él hace un pacto con nosotros, ¿verdad? Yo les he comentado esto a ustedes y les digo a ustedes, ¿verdad? Que el día que yo acepté al Señor Jesús como mi único y exclusivo Salvador, ese día yo realmente no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo no fui movida por una emoción, yo no fui movida por la palabra que se predicó. Yo dije, bueno, hoy me voy a convertir. Y pasé al frente, hice la oración de fe, ¿verdad? Y me convertí. Y yo, honestamente les digo, yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo ni siquiera lo tomé como algo serio, pero Dios lo tomó en serio. Ese pacto que yo hice con el Señor ese día, Dios sí lo tomó en serio. Y desde ese día comenzó a trabajar en mi vida de una manera tan poderosa, y yo se los he comentado, ¿verdad? Y lo mismo vemos con el pueblo de Israel. Porque
Conforme vamos a ir viendo más de la historia, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que los israelitas faltaban a su pacto. O sea, le fallaban de una manera o de otra a Dios, pero Dios, a causa del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, él no los dejaba. Los castigaba, sí, pero ese pacto está ahí todavía, está vigente para el pueblo de Israel. Entonces, esa fidelidad de Dios, cuando nosotros decidimos hacer un pacto con él, ¿verdad? Dios no lo olvida y no nos deja, ¿verdad? Hasta que cumple, ¿verdad?, su propósito en nosotros, ¿verdad? Claro, mucha gente lamentablemente ellos mismos ponen obstáculo para que se dé ese cumplimiento, ¿verdad? Pero no, si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor, mis hermanos, yo les digo que Dios hace maravillas con nosotros. Nos transforma de una manera tan increíble, nos enseña de una manera tan poderosa y cada día nosotros aprendemos algo nuevo. Cada día Dios nos enseña algo nuevo. ¿Vamos a fallar? Seguramente que sí. Todos los días nosotros le fallamos al Señor. Pero de esas fallas Dios se encarga que nosotros podamos recoger enseñanzas. Y eso es lo precioso del Señor, porque aún de nuestras fallas Él saca algo bonito. Bonito en el sentido de que si nosotros nos dejamos enseñar, Él nos enseña para que nosotros no volvamos a caer en lo que ya caímos. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Como el Señor trabaja con nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que Él trabaje con nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan lo último que hablamos acerca de que ya pues el faraón dejó salir a los israelitas? ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cómo los israelitas cruzaron el Mar Rojo. ¿Ok? Esto está en el libro de Éxodo. Seguimos en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Vamos a estar considerando varios versículos. Y vamos a estar, los vamos a leer todos, vamos a tratar de explicar un poco. Ok. Éxodos 14, vamos a leer primero el versículo 1 al 8. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El plan de Dios era glorificarse, ¿verdad? Que tanto como los egipcios vieran que él era Jehová, pero que también el pueblo judío, ¿verdad?, el pueblo israelita que él había sacado de Egipto, viera el poder y la magnitud de ese poder que Dios tenía para poderlo salvar, ¿verdad? Y dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Obviamente, ¿verdad?, que la poderosa mano de nuestro Señor iba delante de ellos. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos algún temor, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos es clamar al Señor. Así como lo hicieron ellos. Dice que cuando vieron que ese ejército venía sobre de ellos, ellos empezaron a clamar al Señor. Y bueno, aparte de eso también dice que unos que dijeron: no habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto.
¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Sabemos que aún en medio de cualquier congregación siempre va a haber gente negativa, ¿verdad? Siempre va a haber gente, incluso nosotros mismos, ¿verdad? A veces vemos los problemas y le reclamamos al Señor, ¿verdad? O a nuestros líderes, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Muchas veces nosotros mismos cuestionamos al Señor, ¿verdad? Sin saber, ¿verdad? Que son propósitos del Señor, porque ya el Señor le había dicho a Moisés por qué Él quería que este pueblo los persiguiera todavía aún hasta en el desierto, porque se iba a glorificar el Señor de una manera poderosa. Pero ellos, ¿verdad? En su incredulidad, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí podemos ver también, me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hay gente que se conforma a su proceso y nosotros no podemos hacer eso. Porque miren lo que les dijeron los mismos israelitas a Moisés, que los dejara servir a los egipcios. Imagínense, ellos prácticamente no tenían ese deseo de salir, porque tenían miedo de que los iban a matar o que iban a morir en el desierto. El miedo no puede apoderarse de nosotros. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como Dios, ¿verdad?, liberó al pueblo de Egipto, así nos puede liberar a nosotros de toda carga que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros necesitamos desechar de nuestra vida es el miedo, ¿ok? Porque miren, a causa del miedo, ellos no querían irse. Imagínense que siendo esclavos por tantos años, con tantas cargas encima, y que le digan, bueno, son libres para irse y que ellos no quieran irse por miedo. Imagínense. Entonces dice que Moisés les dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No, miren, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos, Señor, mira que Señor, y lo tenemos que hacer, hermanos. Como ya les había dicho, nosotros cuando tenemos problemas tenemos que ir al Señor, pero no cuestionándolo. Y aquí el Señor les dijo, ¿por qué claman a mí? Yo ya les di a ustedes la autoridad. Hagan lo que tengan que hacer con esa autoridad que ya yo les di. Marchen, ¿verdad? Y dice que le dijo, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor iba cuidándole las espaldas. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Imagínense qué poder. Yo me imagino aquella escena y wow. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron,
huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Sabemos aquí que los enemigos tuvieron que reconocer, ¿verdad? Que no eran los israelitas los que estaban peleando, sino que Jehová estaba peleando por ellos. Así mismo, ¿verdad? El enemigo tiene que reconocer, ¿verdad? Cuando un cristiano se humilla ante Dios, ¿verdad? Y le deja todas las cosas en manos al Señor, porque nos vienen ataques, ¿verdad? Satanás lamentablemente usa, ¿verdad? Muchas veces a la misma gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor para hacernos la batalla, ¿verdad? Pero cuando nosotros decidimos dejárselo todo a Jehová, Él pelea por nosotros. Y los enemigos, ¿verdad? Tarde o temprano van a tener que reconocer, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, ¿ok? Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Prácticamente el mar se les vino encima. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque si hasta entonces realmente, aún de ver todas las plagas, aún de ver todo lo que había acontecido en Egipto, y dice que después de que vieron que el mar se partió y que el Señor arrasó con el ejército de Egipto, ¿verdad? Entonces dice que el pueblo tuvo temor de Jehová y le creyeron a Jehová y a Moisés. Muchas veces, ¿verdad? Nos vamos a topar, ¿verdad? Con gente así que realmente si no miran un milagro de gran magnitud, no quieren aceptar que hay un Dios, ¿verdad? Y es triste. Después de esto, los israelitas anduvieron en el desierto y Dios los alimentó con el maná que cayó del cielo. Dice que el maná era como hojuelas, ¿verdad? No sé cuántos conocen las hojuelas. Yo les digo que yo las hojuelas las vine a conocer aquí, las probé y me encantaron. Saben a miel porque les echan miel encima. Pues dice que así más o menos sabía el maná. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que este acontecimiento, ¿verdad? Que Dios hizo con el pueblo de Israel es algo que ellos cada año cuando ellos celebran la Pascua, se lo cuentan a sus hijos, ¿verdad? Es una tradición que ellos cuenten el día que se celebra la Pascua, se sienten y le cuenten a sus hijos esta historia, ¿verdad? Porque, y eso lo estipuló, ¿verdad? También el Señor, ¿verdad? Que todos los años se celebrara la Pascua como un recuerdo, ¿verdad? De lo que el Señor, de la manera que poderosa que el Señor los había sacado de Egipto, los había liberado de la esclavitud. Amén. Y asimismo, ¿verdad? Nosotros como cristianos también podemos contarle a la gente, ¿verdad? De la maravillosa historia de cómo el Señor nos rescató a nosotros del mundo, ¿verdad? Que tipifica Egipto y nos trajo a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra herencia. La herencia de nosotros es nuestro Señor Jesús. Y así nosotros, ¿verdad? También estamos llamados a hablarle al mundo, ¿verdad? De las maravillas que Dios hace, de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, de cómo Él nos ha librado, ¿verdad? Nos ha libertado, nos ha
ha sacado lo peor de nosotros fuera y ha depositado dentro de nosotros unos regalos, ¿verdad? Preciosos, ¿verdad? Cosas que nosotros antes nunca imaginábamos que íbamos a poder hacer, ahora las estamos haciendo para la gloria y la honra del Señor, y eso es algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que llevarlo, que nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Ok, ya como si nada se nos fue el tiempo, ya faltan 10 minutos. Yo creo que nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir viendo. Déjenme decirles que el pueblo de Israel anduvo en el desierto por 40 años, ¿verdad? Como ya algunos saben. Y en esos 40 años sucedieron muchas cosas, las cuales vamos a ir viendo poco a poco. Les decía al principio, ¿verdad? Que apenas estamos terminando de cubrir el libro de Éxodos. Ok, so es en 8 clases. Es bastante extenso, pero yo estoy tratando de recopilar los hechos más importantes y quisiera ir libro por libro para que podamos recoger las historias y podamos entender bien, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Yo sé que ya algunos de ustedes estuvieron en las clases que hablamos acerca de la vida de Jesús, pero hay muchas cosas que nosotros necesitamos leer en el Antiguo Testamento para poder entender, ¿verdad? Cómo fue el ministerio de Jesús, por qué él hablaba, la manera que lo hacía, y es muy bonito, para mí es muy bonito volver a leer todas estas historias, porque como yo les digo, ¿verdad? Yo he descubierto cosas que ya yo las había leído y ni siquiera les había visto la enseñanza verdadera que tienen, y para mí es un deleite. Es un deleite, y eso es lo que yo quisiera de ustedes, ¿verdad? Que ustedes también les diera esa hambre, esa sed, esa curiosidad por leer las historias, por saber qué pasó, porque eso nos lleva a nosotros a la verdad. Y la verdad nosotros sabemos que culmina en Jesucristo. Jesús es la verdad y la vida, y ahí es donde nosotros queremos llegar, y ahí es donde nosotros queremos llevar a la gente, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No sé si Maritza, ¿quieres agregar algo? Yo sé que, ok, está bien. Yo sé que Yoli está trabajando, yo sé que Jonathan está también ocupado, que los dos me dijeron que no podían, que nos iban a escuchar, pero no podían hablar. Pero gracias de verdad por estar aquí. El esfuerzo que hacen a mí me llena mucho el corazón. Como ya les dije, no todos se pueden conectar, pero gracias a Dios, verdad, que podemos grabar la clase y podemos después mandárselas. Yo tengo gente que no tiene Facebook, pero que están recibiendo las clases y las ven después de que yo las grabo, y son cosas, verdad, que a uno lo llenan el corazón, porque vemos cómo Dios está moviendo en medio, verdad, de que de este encierro, podríamos decirlo así, porque nosotros no podemos salir afuera tal vez a predicar la palabra, pero aquí desde nuestra casa, ¿verdad? Con las herramientas que Dios nos ha dado, lo podemos hacer, y eso es un gran deleite para nosotros. Así es que ahí donde están, vamos a orar. Jocelyn, si puedes hacer la oración de despedida, ma. Sí. Santo Jesús. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, por este Gracias, privilegio, Señor, tan grande que tú nos estás permitiendo, Gracias, Señor. Te damos gracias porque día con día, Señor, tú nos hablas a Sí, nuestro Señor, corazón, gracias, Señor. Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocerte, Sí, Señor, todos los días, Señor, y poder tener esa comunión contigo, Poderoso Señor. Jesús. Gracias por estas clases, Señor, por esta Gracias, oportunidad, Señor, que tú nos das de poderte conocer, Señor, y poder escuchar, Señor, esos milagros, Señor, y Sí, cómo Señor. tú has sido, Señor, como tú lo fuiste y como tú eres ahora, Señor, y como tú seguirás siendo, Señor. Gracias, Te damos Padre. gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu Gracias, amor, Señor. Te damos gracias por esa misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada uno por nombre, Señor, a cada familia, En nombre de Señor. Jesús, Guárdalos, Padre Santo, protégelos, Señor, poderoso donde Dios, quiera que vayan. Jesús. Guarda a sus familias, Señor, y todos aquellos, Señor, que salimos a trabajar. Santo Que seas tú, Señor, guardándonos, Padre, y Sí, Padre protegiéndonos, amado. Señor. Te damos En gracias, nombre Señor, de por Jesús, esta Padre oportunidad, Santo. Jesús. Te damos la Gracias, Señor. gloria y la honra a ti, Señor, Sí, porque Señor. solamente tú eres digno, Señor. Te damos Gracias, gracias Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de Amén. Jesús, Señor. Amén.
Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos primero Dios el sábado que viene. Adiós. Dios les bendiga.